me está guardada la corona de justicia en una vida donde no sufriré más. No solo a mí me la dará, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, saludo con la paz del Señor. Le damos gracias al Señor por este día de vida que nos concedió, amén. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta noche, amados hermanos, que el Señor nos permite estar congregados en su nombre, amén. Así que vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a ir al Evangelio según San Lucas, capítulo 22 y el versículo 31. Vamos a estar compartiendo unos versículos de la palabra del Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 31. ¿Lo tenemos, hermanos? Entonces vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, amados hermanos, la palabra del Señor. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, venimos una vez más delante de tu presencia. Damos gracias por este día de vida que nos concediste, Señor. Te rogamos, te pedimos la guía y la dirección y la administración de tu Espíritu Santo en todo lo que vamos a compartir en esta hora por medio de tu palabra, Señor, con mis hermanos. Te ruego y te pido que tú ensanches los corazones, abre los oídos para que tu palabra pueda producir en el corazón de cada uno de mis hermanos al 100%, Señor. Así nos encomendamos en tus manos, creyendo que así tú lo vas a hacer, Señor. Amén y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Puede tomar asiento, hermano. Le damos gracias al Señor. Y hacía rato que venía meditando en esto, ¿no? Y el Evangelio de Lucas, ¿no? Los que han escrito comentarios, dice que muestra detalles específicos que otros evangelios no los muestra. Y bueno, nosotros miramos acá, ¿no? Algo en este capítulo, ¿no? Algo muy, muy especial, ¿no? Porque acá ya comienza a finalizar, ¿no? el plan y el propósito de Dios que Dios tenía para con el Señor Jesucristo. Y si usted lee el versículo 1 en adelante, ¿no? Ya comienzan ahí los fariseos buscando la manera de matarlo al Señor. No era nada nuevo, ¿no? El Señor ya lo había dicho que iba a padecer. Amados hermanos, y que iba a hacer, ¿no? Iba a caer en manos de estas personas. Y bueno, y comienza, ¿no? Este capítulo 22, con aquellos escribas, con aquellos principales sacerdotes y escribas, ¿no? Buscándole matarlo. Y dice que Satanás dice que entró, ¿no? Que entró en Judas, uno de los discípulos. Amados hermanos, y Judas acudió a los sacerdotes y bueno, les trajo cómo podía él ayudarlos a aprenderlo al Señor. Y bueno, hasta el punto de que ellos se alegraron de esto. Se alegraron de haber encontrado la manera y la forma de poder matarlo. Pero no era otra cosa que sino era el plan y el propósito de Dios llevando su curso, digamos, su desarrollo. ¿No? ¿Por qué? Porque acá usted lee el versículo, el versículo 22 de este capítulo 22, dice así, mire, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. O sea que esto lo dijo el Señor Jesucristo, dice, el Hijo del Hombre va conforme está determinado. O sea, había algo que Dios había determinado para con la vida de él. Había un plan, había un propósito determinado, amados hermanos, el cual el Señor Jesucristo ya lo conocía, ya lo sabía. Sabía porque lo venía anunciando todas las cosas que le iban a pasar, amados hermanos, y sabía. Y él dice acá que todo iba
conforme estaba, digamos así, planeado, conforme estaba determinado por Dios, él iba. O sea, que él conocía el plan y el propósito de Dios para con su vida. Él sabía cómo había empezado y sabía cómo iba a terminar todo esto. Él lo sabía. Entonces, ¿qué hizo él? Lo que él hizo es ponerse en la mano de Dios y entender que todo lo que estaba pasando no era casualidad, no era que lo traicionaron porque este era malo, sino que lo traicionaron porque era un propósito de Dios. ¿No? Y porque ya quedaba poco tiempo para que se cumpliese, ¿no? el momento que él tenía que ir a la cruz a padecer. Entonces todo iba conforme el plan y el propósito, conforme Dios lo había determinado. Y él lo sabía y él lo conocía. Por eso, amados hermanos, ¿qué hizo él? Él no se negó ni se rebeló en contra de todas las cosas que le estaban pasando o las cosas que le iban a pasar. Él esperó y se dejó llevar por el Señor conforme el propósito que Dios tenía. Él lo conocía, él sabía todo. Por eso que el que conoce y sabe tiene una ventaja, ¿no? Entonces, así era que tenía que pasar y así él lo aceptaba, ¿no? Eso tenía que pasar. Judas lo tenía que entregar porque lo tenía que traicionar, porque incluso en este relato acá él instituye la cena y en el relato él habla de Judas, habla de alguien que estaba entre ellos que lo iba a entregar, que lo iba a traicionar. Entonces ahí estaba el traidor, él lo conocía, lo tuvo al lado. ¿Cuánto tiempo? Estaba Judas ahí. Judas Iscariote era el que lo iba a traicionar. Él lo sabía y lo conocía, pero lo tuvo ¿cuánto tiempo ahí al lado? Pero sin embargo estuvo ahí. Y no dice que lo echaba o no dice que no le daba importancia. Estaba ahí. El Señor sabía y lo conocía. ¿Por qué no hizo nada? Porque él sabía lo que Dios ya había determinado para con él. Que él fuese a la cruz, que padeciese y que resucitase al tercer día, ¿no? Y que bueno, y que cumpliera el plan de redención para los hombres. Todo eso él lo sabía. Por eso, amados hermanos, que así como él sabía y conocía todo el plan, el propósito de Dios, también nosotros podemos conocer, ¿no? Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado, ¿no? Dice, la Escritura dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, sino en conocerme y entenderme. Entonces, de por qué suceden cada cosa, por qué cada cosa sucede a nuestras vidas. Piensa que es casualidad, nada es casualidad para nosotros. Dios tiene un plan y un propósito ya trazado y determinado para cada uno de aquellos que Él llamó. El tema es que cada uno de aquellos que Él llamó tiene que entender esto y tiene que entrar en ese propósito. En todo. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Ahora, el problema es que nosotros lo entendamos. Jesús sabía y entendía que todo lo que le sucedió, de que todo lo que le estaba sucediendo era por lo que ya estaba determinado de parte de Dios para su vida. Entonces, amados hermanos, ¿se puso nervioso el Señor? No. Dice que en un momento afirmó el rostro y fue a Jerusalén. El ministerio del Señor Jesucristo, o sea, el Evangelio de Lucas, ¿no? Describe el ministerio del Señor Jesucristo específicamente en Galilea y en Jerusalén, ¿no? Y dice que él afirmó el rostro para ir a Jerusalén. Dice que los discípulos de miedo iban atrás, pero él iba adelante, ¿no? Afirmó el rostro, sabía que tenía que ir y no podía esquivarlo. Hay cosas que no se pueden esquivar, aunque uno quiere esquivarlas. Los cristianos no entienden, amados hermanos, no entendemos, mejor dicho, muchas veces que hay cosas que nos tienen que suceder y que no las podemos esquivar. El Señor no las quiso esquivar. El Señor afirmó el rostro, conocía lo que tenía que hacer, sabía hasta dónde tenía que llegar y no iba a estorbar el plan y el propósito de Dios para con él, para nada. ¿Por qué? Porque Él vino por amor a nosotros, porque Él se entregó por amor, no se entregó por obligación. No hizo las cosas por obligación, hizo las cosas por amor. Y como la hizo por amor, ese amor lo hizo llegar a Él hasta el final de todo. ¿Se da cuenta? Entonces,
Amados hermanos, todo estaba ya determinado como tenía que suceder. Ahora, llegamos a este punto, ¿no? A estos versículos que hemos leído, y ya lo toma y lo habla de Simón. Dice, Simón, Simón, hijo de Jonás, Satanás ha pedido para zarandearte como a trigo. Y dice, yo he rogado al Padre para que la fe no te falte. Después, una vez vuelto, le dijo, confirma a tus hermanos. ¿Amén? Entonces, nosotros miremos, amados hermanos. Miremos nosotros, ¿no? Que el apóstol, este mismo apóstol, Simón, el apóstol, que es Pedro, va y habla y dice, amados hermanos, que todo estaba permitido por Dios, ¿no? Simón Pedro tenía que pasar por una zaranda, tenía que pasar por situación, tenía que pasar por algo que era inevitable. Ahora, esto dice acá, amados hermanos, el Señor dice, Simón, Simón. Usted ve que si usted va al capítulo 16 de Mateo, el Señor le dice a él, le dice, tú serás Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea que Dios lo tomó a él para hacer un trabajo, para llevar adelante un trabajo. Entonces, pero, ¿cuál era el problema? Que todavía era Simón. Miren, San Juan, capítulo 1, verso 42, ahí se lo leo. Juan 1:42 dice así, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Amén? Eso lo dijo el Señor. Lo miró a Pedro y dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, pero tú serás llamado Cefas, que significa piedra, Pedro. ¿Amén? Entonces, ¿qué le estaba diciendo el Señor a él? Que lo iba a cambiar, que lo iba a transformar, que lo iba a cambiar en otra forma. Entonces acá cuando dice Simón, Simón, le está llamando, amados hermanos, por el nombre que tiene un significado, que es la traducción de este nombre es junco o caña. Y verdaderamente no, Pedro, Simón Pedro, era como un junco realmente. Un junco, una caña. Usted cuando sopla el viento, el junco o la caña va para un lado y va para otro. No es alguien como una roca, alguien estable, alguien que es llevado por el viento de acá para allá, ¿no? Y verdaderamente el carácter, la personalidad de Pedro era de esta forma. Era alguien que era llevado por sus emociones, alguien que tenía un carácter y a causa de ese carácter era llevado y arrastrado por sus emociones. Entonces, como Dios se disponía a hacer algo con él, no podía hacerlo guiado y arrastrado por las pasiones, por sus emociones, sino que tenía que hacerlo de una forma correcta, como tenía que hacerlo, ¿no? Para presentar un servicio completo y perfecto para Dios. Entonces, como, amados hermanos, no podía hacerlo así, le iba a suceder algo. Iba a entrar en un lugar que solamente a él se le permitía, ¿para qué? Para que después, salido de esa situación, él pueda confirmar a los hermanos. Entonces, Simón es la caña, es el junco, es la personalidad de Pedro, es alguien que era llevado y arrastrado por sus emociones. Hoy estaba allá arriba, mañana estaba allá abajo, hoy agarraba la espada y quería cortarle la espada, quería cortarle no, quería pelear con la espada, quería defender a su maestro. Incluso, versículo abajo, él le dijo, Señor, yo estoy dispuesto contigo a ir hasta la misma muerte. Y el Señor le dijo que lo iba a negar. ¿No? Era alguien así, emocional. Y no se puede hacer nada así con emociones. Para el Señor, nadie puede hacer nada con emociones o por emociones. No por emociones de la carne, por lo que uno piensa, por lo que uno siente hacer para Dios. No, Dios no toma ese servicio, nunca lo va a tomar. Entonces, como Pedro tenía que hacer un trabajo para él, no podía seguir siendo Simón. Tenía que ser Pedro. Pedro significa roca, alguien fuerte, alguien estable, alguien firme, ¿no? Que iba a hacer un trabajo para el Señor.
Él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él iba a hacer algo para el Señor. Él tenía las llaves de la fe para entrar, hacer entrar al reino de Dios. A Él se le había dado las llaves para que haga entrar a la fe a todos los que iban a creer. Iban a oír el mensaje a través de Pedro. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, vemos nosotros, ¿no? Dice aquí, Satanás te ha pedido, ¿no? Y este relato nos lleva a nosotros al libro de Job. Al libro de Job, en el capítulo 1 del libro de Job, ustedes se encuentran ahí a Satanás, ¿no? Presentándose entre todos los hijos de Dios. Viene Satanás y le dice, ¿no has considerado a tu siervo Job, alguien que es justo, esto, aquello, lo otro? Y le dice Satanás a Dios, le dice, sí, pero tócalo. Y va a ver cómo blasfema, no blasfema en tu propia cara, ¿no? Y Job le dice, y Satanás le dice a Dios, al Señor, le dice que él estaba cercado, que él estaba cercado él y todo lo que tenía. Estaba guardado por Dios. Todo lo que él tenía estaba guardado por Dios. Pero Dios le dice a Satanás, ve, hace con él lo que quiere, pero no toque su vida, ¿no? Y ustedes saben, los que leen la Biblia saben que vino de repente, ¿no? Calamidad para la vida de Job. Se quedó sin, era un hombre muy rico en burro, en camello, en asno, en oveja, y bueno, tenía hijos, hijas. En un día no le quedó ni oveja, ni hijo, ni casa, ni nada, se lo sacó todo. Y usted al final de la carta mira que en el capítulo 42 de Job dice, ahora conozco que todo lo puede, que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ahora yo te preguntaré y tú me enseñarás. Así es el hombre, ¿no? El hombre se cree sabio en su propia opinión. Y Job se creía sabio en su propia opinión. Pero Dios le enseñó quién era más sabio que él, quién era más poderoso que él, y que Dios se disponía a enseñarle algo. Entonces lo hizo pasar por algo, bueno, muy duro. O sea, en cuanto a lo que es el sentimiento humano, en cuanto a lo que es, no, bueno, que te quiten todo lo que tenés, bueno, en cuanto a lo material, quizá uno lo puede sobrellevar, lo puede soportar. Hay gente que no lo ha soportado, se ha suicidado porque le ha sacado el dinero, se ha quedado sin cosas materiales, bueno, se quitó la vida, ¿no? Pero no solamente eso, sino le quitó también la familia, le dejó la esposa y le quitó a todos los hijos, se los mató a todos. Entonces este relato nos lleva a ese capítulo, a esos capítulos de Job, y dice, el Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, ¿no? Y ahí la palabra zarandear es apalear, aventar, ¿no? Y en sí la zaranda se usaba para separar. Esa es la palabra. La zaranda se usaba para separar el grano. Había granos grandes, granos pequeños. Entonces la zaranda se usaba para separar el grano. Como aventar, porque está hablando, ¿no? del trigo, está poniendo algo, ¿no? que ellos podían entender y conocer lo que era el trigo, cómo se sacaba el beneficio del trigo, ¿no? Entonces aventar también, ellos usaban el aventador, ¿no? También una pala que era con puntas redondeadas, y se usaba en la era era un pedazo de tierra donde se juntaba todo el trigo y se pasaba el trillo, no era una especie de rueda que aplastaba toda la espiga, que desprendía el grano, ¿no? Y lo que se hacía, dice que usaban los vientos de junio para aventar el trigo, para separar también la paja del trigo, porque no se podía, no se podía utilizar de la forma. Si solamente se quedaban con la espiga, no podía utilizarlo. Y eso es lo que muestra acá, que si no era separado por completo de todo lo que era humano en cuanto al carácter, amados hermanos, porque Dios no trabaja con nuestras habilidades, trabaja con el carácter. Entonces, como él, amados hermanos, no podía ser Simón,
No podía servir a Dios ni hacer lo que tenía que hacer guiado por sus emociones, por lo que sentía, por lo que le parecía, sino que tenía que ser guiado por el Señor. ¿Se da cuenta? Entonces Dios no lo iba a dejar hacer de esta forma. Por eso que dice Simón, Simón, no lo dice Pedro, Pedro, le dice Simón, Simón, porque todavía era Simón. Porque todavía el Espíritu Santo no había descendido en Pentecostés, porque todavía no se había producido la regeneración, porque todavía no se había producido la redención en la cruz. Cristo no había derramado su sangre y todavía Él era un hombre natural. Y como hombre natural no se puede obedecer, como hombre natural no se puede amar, como hombre natural no se puede servir, no se puede hacer absolutamente nada. ¿Se da cuenta? Entonces, pero como el Señor sabía que tenía Dios un propósito para con él y sabía que había un propósito para Pedro, como hay un propósito para todos nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces, él lo conocía y lo sabía. ¿Se da cuenta? Nosotros también tenemos que saberlo. Amados hermanos, tiene que saber usted que así no puede servir a Dios, que así no puede hacer nada para el reino, que en su condición humana, natural, que conforme a su naturaleza, a lo que usted piensa, a lo que usted hace, no le sirve para Dios. Hay hermanos que se dedican a hacer cosas que Dios no lo manda a hacer, pero ellos las hacen, pero no hay premio para eso, no hay premio, no va a haber premio nada. Ahora, hacer lo que Dios quiere, esa es otra cosa. Y hacer lo que Dios quiere no se ofrece cualquiera, mire. Hermano amado, hacer lo que el Señor quiere no es fácil, ¿eh? Yo se lo digo por experiencia mía propia. Hacer lo que Dios quiere es muy difícil. Ahora, hacer lo que vos querés, lo que usted quiere, bueno, eso es fácil. Uno va y hace, y le pone título, sirvo a Dios. Y le pone título, lo hago para Dios. Y hay hermanos que se atreven, hasta que se atreven a decir que Dios los envía, se atreven a decir semejantes barbaridades, que Dios lo manda, que Dios le muestre, y Dios no le muestra ni le hace nada. Ellos se meten a hacer cosas porque ellos lo quieren hacer, así es. Ahora, acá muestra esto, tiene que quedar claro, amados hermanos, que la separación se tiene que producir. Que la separación del hombre viejo, de la mujer vieja, del hombre viejo, se tiene que producir. Acá dice, Satanás te ha pedido. O sea, no es que se iba a ir al infierno, Pedro. Satanás, amados hermanos, Dios le permitió a Satanás porque iba a cumplir el propósito de Dios para con Pedro. Satanás lo iba a zarandear como a trigo. O sea, ¿qué es lo que significa? Le van a pasar cosas. Que le iban a pasar cosas. Zarandear, apalear, aventar. ¿Amén? Zarandear es una criba, utensilio para separar de una mezcla las cosas finas de las gruesas. ¿No? Eso es una zaranda, una criba, un aventador. Se usa para separar el grano y el aventador se usa para separar la paja del grano. ¿Para qué? Porque si no se separa, nadie se podría beneficiar de lo que se puede beneficiar. O sea, si no viene y se limpia el trigo, se separa el trigo de la espiga, no hay beneficio. O sea, no se puede convertir en grano, no se puede convertir después en harina y no se puede convertir en alimento porque está la semilla en la espiga. Pero para que yo me pueda beneficiar, para que ellos se pudieran beneficiar, porque esto es una metáfora que usa el Señor para específicamente a Pedro. Y le dice, mirá, a partir de hoy te van a pasar cosas. Dios me ha pedido, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte como a trigo. ¿Por qué? Porque tenés que hacer cosas, tenés que servir, pero así no podés. Entonces, como no podés así, Simón, vos que sos junco, vos que te dejás llevar por tus emociones, que hoy querés obedecer, que mañana no, que mañana sí, que hoy vengo, que no vengo, que voy, que no. Bueno, esas emociones no sirve. Y también para separar el trigo, el grano de la espiga, se usaba un palo. Se usaba un palo pesado, un palo más fino, con una punta atado a un hilo, a una soga. Entonces el palo lo revoleaban así, le daban a la espiga para que se desprenda el grano. Apalear se llamaba, lo que se hacía, se apaleaba. O sea, Pedro, te van a apalear. Te van a apalear. Y esta apaleada viene de parte de Dios para vos. ¿Por qué? Porque Satanás no puede tocar a nadie que Dios no le permite. A nadie de los que son de él, ¿no?
Y Pedro era de él. ¿Usted es de él o no? Bueno, yo soy de él, usted es de él, todos somos de él. Entonces, Satanás, demonio, no hay nada que nos pueda tocar si él no se lo permite. Y en este caso, dice que el Señor dijo, no, a Pedrito no me lo toqué, por favor, no. Dijo, voy a pedir para que no te falte la fe. No le dijo, no, pobrecito Pedro, no me le hagan pasar esto. Le dijo, yo voy a rogar para que no te falte la fe. ¿No? Y ahí la palabra faltar es fallar. La palabra es faltar, fallar, dejar fuera, para que no te deje fuera de esto. O sea que te van a pasar cosas, vas a ser zarandeado como un trigo, vas a tener que ser separado, te van a tener que separar del hombre viejo, te van a tener que separar de todo lo humano, de todo lo que es sentimiento, razonamiento, pensamiento, te van a tener que separar de eso y para eso se va a usar la zaranda. El diablo me ha pedido para zarandearte como a trigo. Entonces te van a zarandear, te van a palear, te van a aventar. Alabado sea el nombre del Señor. Te van a pasar un montón de cosas. Pero, amado hermano, dice, he pedido para que no te falle la fe. Amén. Y dice, y después que termine todo esto, después que termine toda tu apaleada, tu zaranda, todo lo que cuando termine todo esto, pasá y vení y confirmá a tus hermanos. Confirmarlos. Confirmar ahí significa fijar. Afirmar en el sentido de dejar firme, ¿no? ¿Por qué? Porque a todos le van a pasar cosas. Dice, los mismos padecimientos se cumplen en nosotros, en todos nuestros hermanos, en todo el mundo. Eso lo dijo Pedro en su primera carta. Los mismos padecimientos se cumplen en nosotros y en nuestros hermanos, en todo el mundo. ¿Se da cuenta? Entonces, venido, dice, confirma a tus hermanos. Ahora la pregunta es, ¿se murió Pedro? No se murió, ¿no? Le pasaron cosas, pero no se murió. O sea, lo agarró el diablo, pero no se murió. O sea, que Dios tenía el control de todo. El Señor tiene el control del diablo, de todo. Él tiene el control de todo. Entonces, ¿se murió? No se murió. ¿Salió o no salió? Salió. ¿Y qué hizo después? Dice, confirma a tus hermanos, fortalece a tus hermanos. O sea, que todo lo que te pase, amado hermano, que todo lo que nos suceda, le sirva a otro, no de una doctrina, de hacer una doctrina, sino de una experiencia propia, de alguien que se puede fortalecer en medio de las cosas que le están pasando. También te puede servir a vos, le puede servir a otro. Le sirvió a Pedro y le va a servir a otro y le puede servir a otro. Confirmá a tus hermanos saliendo de todo lo que te pase, confirmalo. Entonces, amados hermanos, esto es lo que nosotros tenemos que ver, porque, amados hermanos, ¿quién confirma a otro? ¿Quién puede decir, no, mira, así es, lo que te está pasando, así es así, ¿por qué? Solamente aquel que ya ha pasado. Solamente que aquellos que ya le han pasado situaciones y que a primero parece que no la puedo creer, o sea, no la puedo creer que me pase esto, no puedo creer que me pase aquello, pero sí, es Dios. Es Dios haciéndonos pasar por cosas que a nosotros muchas veces no las entendemos. Pero ¿qué dice? El Señor le dice, voy a rogar para que la fe no te falle, o sea, para que no te quede afuera, porque parece que se puede uno quedar afuera. ¿Y por qué? Porque si te falla la fe, dice, te deja afuera. Eso es lo que significa fallar, dejarte afuera. Amén. Si falla la fe, te quedas afuera. O sea, te quedas afuera, te haces a un costado. No, esto es demasiado para mí, esto es terrible para mí. Pero sin embargo, todo está en la mano de Dios y en el propósito de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo sabía y conocía el plan y el propósito para establecido por Dios, está determinado por Dios, va conforme está determinado por Dios. ¿Amén? Ahora, no cualquiera va conforme el plan de Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ahí se tiene que dejar llevar uno. Y tiene que aceptar todas las cosas que le estén sucediendo. Vaya que lo traicioné algo como le pasó al Señor. El Señor lo traicionó Judas, estaba con él, Judas era un discípulo. Y lo traicionó, vaya que te traicione a alguien a vos. O a usted, perdón. ¿Qué le hacemos?
Le cortamos la cabeza. Pero el Señor lo soportó, lo tuvo porque sabía que era un traidor. Lo conocía y lo sabía, ahí lo dejó. Ahí estuvo con él. ¿Por qué? Porque sabía que así tenía que hacer y sabía que él iba conforme el plan y el propósito de Dios. Ahora Pedro tenía que hacer un trabajo y dice, Simón, el diablo, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado para que no te falte la fe, amados hermanos. Y ahí está. Ahora la pregunta es, ¿le faltó la fe? No le faltó la fe a Pedro, porque él mismo declara algo en su epístola allá, amados hermanos, y él hasta el día de hoy, amados hermanos, nos está confirmando nosotros en la fe. Nos está confirmando en todas las cosas que le pasaron. Mira, en el capítulo 1 dice algo, mira. El capítulo 1 de Pedro, el versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y en la segunda carta del apóstol Pedro también, dice esto, en el versículo 1, capítulo 1, versículo 1, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Se da cuenta? O sea, él pasó la zaranda vino, tuvo que ser separado de su hombre viejo, tuvo que ser separado de todo lo que era como humano en su carácter, tuvo que ser separado, porque eso es lo que significa, ser separado. Se da cuenta, nosotros sabemos que por la fe nosotros no somos el hombre viejo, somos el hombre nuevo. Pero por la fe, pero vemos que el hombre viejo nuestro se manifiesta, se quiere manifestar, quiere hacer un montón de cosas, siente, piensa y amados hermanos, y razona un montón de cosas, amados hermanos, pero es el hombre viejo, entonces de ese hay que separarse. Y como Pedro tenía que aprender, digo, vení, ahora te van a pasar por la zaranda, te van a zarandear, te van a paliar, te van a levantar para arriba, te van a tirar para abajo, te van a pasar un montón de cosas, pero yo he rogado para que no te falte la fe, no te falte la fe. Por eso que aquel que no conoce el plan de perfeccionamiento, que no ha conocido, que no conoce la manera y la forma en que el Señor produce la regeneración, la transformación del hombre viejo al hombre nuevo, ¿cómo lo hace? El que no entiende esto, le empiezan a pasar cosas y sale huyendo de la iglesia. Sale corriendo, no quiere saber nada con el Evangelio, porque no entiende las cosas que le pasan. ¿Se da cuenta? Pero cuando nosotros conocemos, ¿usted conoce o no conoce? Nosotros conocemos cómo Dios actúa y cómo Dios trabaja. Dios nos ha enseñado cómo Él trabaja, cómo Él actúa. Entonces, al conocer, sabemos que las cosas que nos suceden va conforme está determinado para mí y para usted. Sí, pero a usted no le pasa lo que a mí me pasa. Sí, amén. A ninguno de nosotros le pasa lo que a vos te pasa. A mí me pasaron cosas que a vos no te pasaron, que a usted no le pasaron. Y no se le deseo a nadie. No se le deseo a nadie, pero no le va a pasar a usted lo que me pasa a mí. A usted le va a pasar otra cosa, no sé. No vamos a hacer una doctrina de lo que me pasó a mí. ¿O qué quiere usted? ¿Un evangelio color de rosa? ¿Qué quiere? Bendición, prosperidad. Eso sí, ¿no? La cuenta llena. ¿Se da cuenta? Entonces, amados hermanos, ¿entramos o no entramos? Acá habla, zarandeado como a trigo, para separarse. ¿Sabe qué, amados hermanos? La iglesia está siendo zarandeada. ¿Está siendo zarandeada para qué? Para que se separe, para que salga lo que no es de Dios, para que todo lo que no es de Dios se caiga, se pudra, se vaya, se separe, amados hermanos, y solamente quede lo que es verdadero. Solamente quede lo que es verdadero. ¿Se da cuenta? Amados hermanos, ¿saben la necesidad que tiene la iglesia de ser zarandeada como a trigo, de ser aventada con esa pala para que sea limpiada, para que sea separada? Amados hermanos, si no, la iglesia no puede hacer nada. Si no es separada totalmente del hombre viejo, si no es separada la iglesia de este mundo, si no somos separados de todo esto, de todo lo humano, la iglesia no puede hacer absolutamente nada. Porque el trabajo que tiene que desarrollar la iglesia es puramente espiritual. No es carnal, no es humano, no es que a mí se me antoja abrir una obrita por allá y vamos y la abrimos y ahí estamos con los hermanos una obrita. No.
La iglesia es un plan y un propósito de Dios. Usted y yo estamos en el plan y en el propósito de Dios. Entramos en el propósito de Dios. El cristiano entra en el propósito de Dios. No trae ideas al evangelio. El cristiano viene y entra en el propósito de Dios. No le trae ninguna idea, ningún plan, ningún propósito a Dios. El cristiano entiende, se entera que Dios tiene un propósito para él, dice, y lo acepta. Y dice, Señor, acá estoy, yo acepto el propósito, el plan que tú tienes para mi vida. Entonces entro a tu plan y a tu propósito y acá estoy. Haz conmigo lo que se te baje la gana. Listo. Entonces el cristiano entra y Dios lo toma. Y cuando lo toma, comienza Dios ¿a qué? A hacer como este. Era Simón. Era Simón, era alguien que estaba en su carácter, estaba plantado en su yo. Estaba plantado en su carácter, en sus cosas. Entonces así no podía. Entonces Simón, Satanás me ha pedido para saltearte como a trigo. Ahora te empezó la paleada. Ahora cuando te van a separar de todo lo humano. Ahora te van a venir un montón de cosas. Y ahí comienza Dios. Pero una vez que salido de ahí, confirma a tus hermanos. Vio los espías, allá por el Números, capítulo 14, 13, 14 de Números, amados hermanos, los espías que mandó Moisés a la tierra, fueron ellos a espiar la tierra. Fueron, espiaron la tierra y volvieron de vuelta y dieron la información. Pero el problema es que los que tenían la fe verdadera, ¿qué hicieron? Desalentaron al pueblo. Pero los incrédulos desalentaron al pueblo. Pero los que tenían la fe verdadera alentaron al pueblo a entrar a tomar lo que era de ellos. Sí, pero el pueblo, hay muchos gigantes ahí, hay enemigos, hay gigantes, hay un montón de problemas, hay muchas. Sí, pero si el Señor está con nosotros, si Él se agrada de nosotros, lo comeremos como a pan, le dijo Josué y Caleb, y entremos. Y ellos no quisieron entrar. ¿Se da cuenta? Había quienes eran de fe y vinieron a confirmar la verdad de Dios, vinieron a confirmar que era así como Dios lo había determinado. Era así, la tierra fluye leche y miel, era verdadero, era todo verdad lo que Dios le había dicho, no era mentira. Si Dios no miente. Era verdad, fluía leche y miel, traían un palo y un sarmiento de uva, entre dos lo traían para mostrarle que eso era verdad. La fruta, esa fruta que ellos traían era la garantía de lo que Dios había hablado que era verdadero. Y ellos vinieron con la garantía, vinieron a mostrarle lo que Él le esperaba en la tierra. Pero los incrédulos dijeron, no, muchos problemas, no, muchas situaciones, muchos problemas, no. Nos van a matar a todos. ¿Se da cuenta? En vez de confirmar a sus hermanos, en vez de alentarlo, en vez de fortalecerlo, afirmarlo en lo que Dios decía, no, lo hicieron desfallecer en el corazón, lo desalentaron. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Se da cuenta? Cuando nos suceden cosas, estamos mal, porque a veces estamos mal, a veces estamos mal. Y a veces uno no quiere que ni lo hablen, ni que nada. Yo hay días que no quiero que ni me hablen. Porque a veces me pongo tan mal que no quiero saber de nada, no quiero saber con nadie, no quiero hablar con nadie, no quiero que me molesten. A veces agarro, me voy y salgo y me voy a caminar. Me pongo una prédica y me voy a caminar. Porque no quiero ver a nadie, no quiero. ¿Usted no está mal? ¿No estuvo mal nunca? Por las cosas que nos suceden. Gloria al nombre del Señor. Ahora, sabrá el Señor, Él sabrá. Pero lo que nosotros tenemos que comprender, amados hermanos, es esto, ¿no? Es de que Pedro no se murió. Ni el diablo lo hizo al infierno. No, si el diablo no es señor del infierno. El diablo no es señor de nada. El Señor es Señor del cielo, de la tierra y de los que están debajo de la tierra. Él es Señor de todo, de vivos y de muertos. Y es Señor aún del diablo. El diablo no puede mandar a nadie al infierno, eso es mentira. El que manda al infierno al hombre es Dios por la propia decisión del hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces,
entrado en esa zaranda, lo iban a ¿qué? Lo iban a separar de su yo, lo iban a separar de todo lo que era humano, lo iban a separar, que no servía para nada para el servicio, para lo que tenía que hacer. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Se entendió, hermanos? Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Se da cuenta, amado hermano? Entonces, ¿qué es lo que queda a nosotros? ¿Por qué nos suceden cosas que nosotros no entendemos? Por el plan y el propósito de Dios, por lo que vamos conforme al plan de Dios para nosotros, y por lo que se tiene que formar en nosotros, porque dice, a Pedro se le dijo, cuando vuelvas, cuando salgas de ahí, vení y confirmá a tus hermanos. Amén. Los hermanos que hace poco tiempo que están acá, ellos no sabían de esto. Y ellos venían y se maravillaban de la palabra y nosotros lo mirábamos y esperábamos que le empiecen a pasar cosas. Y cuando empezaron a pasarle cosas, dice, ya empezó el Señor a darle esto. Y le empezaron a pasar cosas, le pasan cosas acá, le pasan cosas allá, le pasan un montón de cosas. Y nosotros ya sabemos que es así. Hasta un día, no sé, tu esposo dijo, ustedes sabían que era así, ¿no? Ustedes sabían y no me dijeron nada. Y así es. Venía el hermano y dice, no, pero pastor, me pasa esto. Va bien. Y me quedaba mirando. ¿Cómo que va bien si está todo mal? Sí, por eso va bien. Ahora, si estás todo bien, si estás cómodo, tranquilito, tomando mate, tomando cafecito, tomando todo, estás tranquilito, ¿no te pasa nada? Preocupate, ¿viste? Preocupate. O sea, preocupémonos. Como decía un hermano que venía acá, ¿no? Estos hermanos que son, ¿cómo le puedo decir? Turistas. Son turistas del Evangelio ellos. Vienen acá, qué lindo, qué linda palabra, qué lindo los coritos, todo qué lindo. Como cuando va de vacaciones, uno saca fotitos y dice, qué lindo paisaje, qué lindo, saca fotos, se saca foto con otro, se saca foto atrás de la montaña, el río, y dice, qué lindo, turista del Evangelio, acá hay turistas del Evangelio por todos lados. Y usted le preguntaba cuando llegaba, ¿cómo está, hermano? Siempre feliz. Este tiene un problema. Siempre feliz estaba el tipo, nunca le pasaba nada. Y bueno, hasta el día de hoy que acá no está, no sé dónde estará ahora. Pero siempre feliz. Está bien que Dios, el Señor, que no es malo, ¿no? Nos permite un poquito de disfrutar ahí, de un poquito, ¿no? De cosas que nos permite. Pero siempre feliz no podés. No, te equivocaste de evangelio. Déjame decirte que te equivocaste de evangelio. Pero el problema que ¿sabe cuál es? Que esta carne se acostumbra a estar siempre feliz. O sea, quiere estar siempre feliz. No quiere ningún problema con nada. No quiere problema con nada. Quiere estar tranquilita. Que no le falte nada, la laderita llena. No sé, en el banco, buen billete en el banco. ¿No? El hermano me decía, cuando estaba en el mundo, tenía tanto dinero en el banco, para mí tenía tarjeta de crédito, y ahora no tengo nada. ¿Viste? Gloria al Señor. ¿Viste? ¿Y por qué? Porque uno dijo que sí. Porque dijo, acá estoy, Señor, acá estoy. Pedro no dijo, no, Señor, no, hasta acá llegué, no. ¿Cómo que zaranda? ¿Qué es eso? ¿Zaranda qué? ¿Que el diablo qué? No. No dijo así Pedro. Pero salió y confirmó a los hermanos. Y todavía hasta hoy usted lea los capítulos. Él dijo, esta es la verdadera gracia en la cual estáis. Esta es la verdadera gracia en la cual están ustedes. Antes bien, hermanos, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él había pasado, Él había crecido, había dejado de ser un carnal, había dejado de ser alguien que quería arreglar todo con la espada y había entendido, había pasado por la zaranda, lo habían separado del hombre viejo, le habían enseñado, había sufrido, había padecido, se había avergonzado delante de su Señor, amado hermano, pero había salido de ahí, la fe le alcanzó, la fe no le falló, la fe le hizo estar firme hasta el final, la fe preciosa de los escogidos de Dios.
La fe preciosa, esa fe mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero se prueba con fuego. Entonces él había pasado por ahí y pudo decir, esta es la verdadera gracia en la cual está y no hay otra. No hay otra. Esta es la verdadera gracia. ¿A dónde? ¿Cuál es la verdadera gracia? La verdadera gracia de Dios es aquella gracia que transforma verdaderamente al pecador. Que transforma, que lo cambia en otra forma al hombre y a la mujer de fe, a los que han creído. Este evangelio, esta gracia realmente lo trata, lo cambia al hombre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, zarandeados como a trigo, ¿no? Todavía más, y no sé, más todavía. ¿Y será que todavía somos duros para entender? No sé. Usted lo ve, algunos que parece que no entienden más, no entienden más. Pero bueno, Él es Señor de todos. Él sabrá. El que está dispuesto a entender, va a entender. El que se para en el camino y dice, Señor, hasta acá me paro y digo, Señor, ¿qué pasa conmigo? ¿Va a hacer algo o no va a hacer nada? Sí, el Señor te va a contestar, sí que Él quiere hacer con vos algo. Pero así no. O sea, como Simón no. Tiene que ser como Pedro. Entonces, uno entra ahí, a un lugar, entra a un lugar que le van a pasar cosas, en la zaranda, en la criba, en el trillo, entra a un lugar que le empiezan a pasar cosas. Alabado sea el nombre del Señor, para después ser de beneficio. Nos ponemos de pie, hermano. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día de vida que nos concediste. Gracias por esta hora que pudimos compartir tu palabra con mis hermanos. Señor, te ruego y te pido que tú puedas hacer mucho más abundantemente lo que yo he sabido hablar o explicar conforme la gracia que tú me has dado. Señor, te ruego que tu palabra no vuelva atrás vacía, sino que sea enviada para producir en el corazón de cada uno de mis hermanos. Señor, tu Espíritu Santo ilumine los corazones de cada uno de mis hermanos. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Damos gracias al Señor, amados hermanos. Vamos a cantar una alabanza de adoración. El día sábado vamos a tener culto, amados hermanos. El día domingo tenemos Santa Cena. Alabado sea el nombre del Señor. Mañana tenemos reunión con la Escuela Bíblica, ¿no? Mañana a las 8 tenemos reunión con las maestras de la Escuela Bíblica. Y bueno, amados hermanos, que el Señor a través de esta palabra nos ilumine. Amén. Que podamos nosotros meditar en esto. Amén. Gloria a su nombre, que podamos nosotros meditar, amados hermanos. Hay cosas que realmente vale la pena meditarlas, ¿no? Y es el consejo del Señor. Amén. Otra cosa, no medite en el presidente, nada, déjelo ahí, el presidente. El Señor se va a encargar. Meditemos en esto, meditemos en la palabra, meditemos en el consejo, en lo que Dios quiere hacer con usted. Pero ¿por qué no lo hace? Porque todavía sos Simón, tenés que ser Pedro. Amén. Oramos ya, oramos. Sí, oramos, ¿no? Oramos. Uno se va poniendo viejo yo y le va fallando el motor. Gloria al nombre del Señor. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por esta tarde. Te pedimos, Señor, que tú bendiga a mis hermanos, que tú los guardes y los protejas de todo mal, Señor amado. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Así, hermanos, nos despedimos.